¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas. En nombre de este equipo les doy la más cordial bienvenida. Estos son nuestros titulares de esta emisión. En América Latina, el caso de la criptoestafa promocionada por el presidente argentino Javier Milei llegó a la Suprema Corte de Nueva York en Estados Unidos. En contexto, revisaremos el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, con perspectivas económicas para el mes de marzo. Y en 360, en el Congreso de la Unión en el Congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, el presidente Vladimir Putin reveló que Moscú enfrenta más sanciones que el resto de países del mundo. De esto y más hablamos el día de hoy. Después de este resumen en imágenes, comenzamos en Argentina, ya que en Estados Unidos, la Suprema Corte de Nueva York presentó una demanda colectiva en contra de la criptoestafa Libra que promocionó en su momento el presidente argentino Javier Milei. La presentación judicial menciona la participación del presidente Milei en el caso de Libra tras promocionar esta criptomoneda y generar una apariencia de legitimidad. La demanda contra los impulsores de la criptoestafa, me refiero a Kelsier Ventures, también a Meteora y a Keep Protocol, calificó de engañosa, manipuladora e injusta el lanzamiento de esta criptomoneda Libra. Según analistas, la situación del mandatario argentino se complica por su implicación en la trama que permitió estafar a casi 50.000 inversores con pérdidas de hasta 250 millones de dólares. Y en Chile, el gobierno de Gabriel Boric prometió construir 260.000 viviendas como solución habitacional en un país que ya suma más de 1.000 campamentos de autoconstrucción. Hasta el momento han cumplido el 60% del plan, mientras se intensifican los desalojos y cientos de familias quedan en la calle. Nuestra corresponsal Paola Dragnik nos cuenta los detalles. Miran con alegría y también nostalgia décadas de esfuerzo y vida en comunidad en esa misma calle a la que llegaron en la década del 60, cuando todo era maleza y barro en la entonces toma de Barrancas. Hoy la población Herminda de la Victoria en Santiago de Chile. En esta cuadra, por los dos lados, vino toda gente del campamento. En ese tiempo eran 16 familias. De las 16 familias queda una persona. Los todos se fueron. Somos sobrevivientes acá. Herminda no sobrevivió. Una bebé que murió tras las agresiones policiales que reprimían a las familias desesperadas por tener un lugar donde vivir. El documental de Douglas Hobner se convierte en un material invaluable para la memoria en la lucha por una vivienda. ¿Podría decirme por qué el campamento se llama Herminda de la Victoria? Bueno, se llama Herminda de la Victoria porque la guagua se llama Herminda. Por la victoria que vamos a tener, por eso le pusieron Herminda de la Victoria. Fue ahí donde Víctor Jara conoció al niño Luchín que inspiró, entre otras cosas, esa mítica canción que suena en cada carnaval por la vivienda, que exige un derecho inexistente aún en Chile y que también recuerda cómo esa toma se convirtió en el hogar de los más pobres. Estuvimos acampados en San Paulo, ahí con colchón en el suelo cuando llovía y el agua corría por los lados de los colchones, pues ahí estuvimos nosotros, junto con mi hija. ¿Ha sido muy feliz? Sí. Yo tengo 81 años cumplidos y mi marido tiene 84. Así que llevamos jovencitos aquí, pues. Llegamos que no había a nosotros no nos han regalado ni un clavo. Gracias al esfuerzo nosotros hemos salido adelante.
Y es exactamente lo mismo que piden hoy los pobladores de los más de 1000 campamentos que existen en el país. Una vez más, quienes integraban la toma 17 de mayo vuelven al Ministerio de la Vivienda, hoy en una cooperativa que busca apoyo para subsidio. Pero no hay respuesta. Este gobierno hizo una promesa de campaña con respecto a las viviendas sociales, que eran 260.000, no ha llegado al 100%, se está acabando el gobierno de Boric, y también quería decir que tristemente este ha sido el gobierno que más casas ha quitado, que los desalojos son pan de cada día y que de hecho no han cumplido con esa campaña, sino al contrario, a nosotros mismos nos quitaron nuestra vivienda. Tristemente este gobierno de Boric no es el gobierno que entregó viviendas, sino que desalojó viviendas, desalojó familias, desalojó comunidades, y sería importante también que no se nos olvide. Imposible olvidarlo. Cada mañana los matinales transmiten en directo los desalojos sin que se dedique un minuto a informar sobre el destino de todas esas familias. El otrora luchador social, hoy gobernador, celebra la demolición de las viviendas autoconstruidas con un llamativo lenguaje policial, anunciando además la restitución del terreno al empresario José Mazú, acusado de cobrar cerca de $2.000 a varias familias para que construyeran ahí sus viviendas. Eso alrededor de las 3:15, 3:20 llegó una maquinaria que tiene por finalidad precisamente demoler las casas que ahí se edificaron, y por tanto yo diría que en términos generales el desalojo procedió en tiempo y forma como estaba convenido. Casi 6 décadas después, las imágenes de Hoover se repiten, esta vez en directo y en colores. Carolina Sandoval y Paola Dragnik, Telesur, Chile. Vamos ahora a República Dominicana, ya que aerolíneas de ese país aumentan el tráfico de pasajeros un 25% en febrero de 2025. Según la Junta de Aviación Civil, las aerolíneas transportaron 23.444 pasajeros más que en febrero de este mismo año, un crecimiento del 25% respecto al mismo mes del año anterior. Arajet, líder del sector, movilizó 78.800 pasajeros, un 30% más que en 2024, consolidándose como la aerolínea dominante con el 83% del tráfico total. Skyhawk, en segundo lugar, transportó 11.126 pasajeros, un 4% más, mientras que Air Century, afectada por el cierre de la ruta a Puerto Príncipe, registró una caída del 39% con 3.171 pasajeros. A pesar de esto, el crecimiento refleja la recuperación del sector aéreo dominicano, impulsado por la expansión de Arajet y su reconocimiento como la mejor nueva aerolínea del mundo en 2023. Permítanos con esta información hacer una primera pausa en esta emisión, pero al regreso en contexto, revisaremos el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sobre las perspectivas económicas para el mes de marzo. Ya regresamos. Regresamos a Impacto Económico y en un contexto de tensiones comerciales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, lanzó un nuevo informe con las perspectivas económicas para el mes de marzo, lo cual se trata de cifras provisionales. Según el documento, en el crecimiento mundial habrá una ralentización del 3,1% en 2025 y del 3% en 2026. La OCDE recortó las previsiones para este año de 3,3% previo. El panorama en el mundo muestra divergencias entre las principales economías y los aranceles de Donald Trump que pesarán en la inversión empresarial y favorecerán la inflación. Los bancos centrales podrían además mantener las altas tasas de interés. Al mismo tiempo, la OCDE prevé que la guerra comercial de Trump mermará el Producto Interno Bruto tanto de Panamá como de México. Veamos algunos detalles.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, indicó que la agresividad de las políticas comerciales decididas por Estados Unidos afectan especialmente a sus vecinos, Canadá y México, cuyas previsiones caen en picada. Con respecto a diciembre, se dividen casi por 3 en Canadá, con un crecimiento previsto del 0,7% en 2025 y caen 2,5 puntos en México, que entrará en recesión este año, según la OCDE. Sin embargo, la economía mexicana sería la más afectada por el aumento de los aranceles, con una contracción del 1,3% este año y de 0,6% el próximo, en lugar de crecer 1,2% y 1,6% como se esperaba con anterioridad. Hay que señalar que las tensiones comerciales en curso desde la vuelta al poder del presidente estadounidense Donald Trump y las incertidumbres geopolíticas y políticas que afectan a numerosos países penalizan las perspectivas de crecimiento, señala la OCDE para explicar esta revisión a la baja. Pero esto no es todo, pues Estados Unidos no escapa de los efectos de sus propios aranceles. La OCDE calcula que la política arancelaria de Donald Trump frenará el crecimiento de ese país y los hogares estadounidenses pagarán de forma directa el choque comercial promovido por la Casa Blanca, escenario que se suma a una desaceleración económica que costará ingresos extra que tendrán los aranceles. Según la OCDE, el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleraría este año hasta el 2,2% antes de perder más fuerza el año que viene, hasta solo el 1,6%, recordando sus previsiones anteriores que iban del 2,4% y del 2,1%. De igual manera, en sus previsiones, la organización ha revisado a la baja por segunda vez consecutiva sus previsiones de crecimiento para 2025 de Alemania y Francia, la mayor y la segunda economía más fuertes de la eurozona. La entidad espera ahora que el Producto Interno Bruto aumente un 0,4% este año en Alemania, menos que el 0,7% de sus previsiones anteriores, pero más que el 2% que prevé el Instituto de Investigaciones Económicas de Múnich. Francia se ha visto menos afectada con la previsión de crecimiento del 0,8% este año, 0,1 puntos menos que en el pasado mes de diciembre. Vamos a hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en 360 les estaremos contando que en el Congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios, el presidente Vladimir Putin reveló que Moscú enfrenta más sanciones que el resto de países del mundo. Los detalles al volver. Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de hacer una vuelta al mundo en 360. Comenzamos hoy en Rusia. El presidente de ese país, Vladimir Putin, reveló en el Congreso de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios que su país enfrenta 28.595 sanciones, una cifra superior al total de restricciones impuestas al resto de los países de todo el mundo. Vamos a ver más detalles en el siguiente material. Estas medidas, calificadas por Putin como un mecanismo de presión estratégica, no han logrado debilitar la economía rusa, sino que han actuado como catalizador de cambios positivos. Putin destacó que las empresas rusas se han adaptado a las sanciones, desarrollando mecanismos alternativos de cooperación internacional y fortaleciendo sectores claves como tecnología, finanzas y logística. Las sanciones no son medidas temporales ni aisladas, son un mecanismo de presión sistemática y estratégica sobre nuestro país. Independientemente de cómo se desarrolle la situación o de cómo se vea el sistema de relaciones internacionales, nuestros competidores siempre se esforzarán por contener a nuestra nación y debilitar sus capacidades económicas y tecnológicas. La economía rusa creció un 2,8% en 2023, frente al 1,2% previo a las sanciones, con un aumento del 40% en la producción de maquinaria industrial y un salto del 60% en la industria química.
Además, el comercio con países del BRICS alcanzó los 450.000 millones de dólares en 2023, consolidando a Rusia como un eje en la economía multipolar. Putin enfatizó el rol de los BRICS como motores de crecimiento mundial, representando el 37% del Producto Interno Bruto global. Criticó al G7 por su pérdida de relevancia y resaltó que las naciones aliadas comprenden las ventajas de un sistema económico no hegemonizado por Occidente. Crecimiento del PIB de la eurozona del 0.9% en 2024. El crecimiento de los 7 grandes, G7. ¿Por qué es grande? Es difícil de entender. ¿Qué tiene de grande? No importa dónde mires en el mapa, no es evidente. Bueno, el G7 tiene un crecimiento del 1.9% y los BRICS del 4.9%. Las sanciones, lejos de aislar a Rusia, han acelerado su autonomía tecnológica y financiera, con una inflación controlada del 6,5% en 2023 y reservas internacionales de 600.000 millones de dólares. Putin subrayó que Rusia seguirá fortaleciendo su soberanía. Vamos ahora a Italia, ya que la industria automotriz de ese país se enfrenta a una grave crisis con una caída del 63,4% en la producción de vehículos, esto en enero de 2024. Además, la fabricación de componentes también ha disminuido un 15,4%. Gianmarco Giorda, gerente de Anfia, destacó que la crisis automotriz italiana se agrava y el reciente plan de acción para el automóvil de la Comisión Europea es insuficiente para asegurar la competitividad de las empresas locales que enfrentan desventajas frente a competidores de Estados Unidos y China que disfrutan de costos de energía más bajos. Giorda subrayó la necesidad de acciones concretas y coordinadas entre el gobierno y la industria para revitalizar este sector esencial para la economía italiana. Y el pasado viernes, el Senado de Estados Unidos aprobó una prórroga de los presupuestos federales que salva al gobierno del presidente Donald Trump, cuando menos por unos meses. Los demócratas alertaron sobre fuertes recortes al gasto público a pocas horas del cierre técnico que se iba a dar del gobierno y que habría empezado la medianoche del pasado viernes. La Cámara Alta aprobó la medida con 54 votos favorables y 46 en contra. El voto extra fue justificado por el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, explicando que Donald Trump y Elon Musk habrían usado el cierre para pasar a un siguiente nivel y que la falla presupuestaria podría haber afectado a los tribunales, que es el campo en donde ahora dan la pelea más dura a la política del gobierno de extrema derecha. Déjeme platicarle cómo se encuentran ahora los precios del petróleo y como todos los días vamos a iniciar con el intermedio de Texas, el WTI. Su precio marcó uno de $66.93 y en este caso esto representa una caída de 65 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, su precio se ubicó en $70.60 y esto es una baja de 47 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $73.65, un alza de 67 céntimos de dólar. Gracias, llegamos al final de esta emisión. A nombre de todo este equipo, le agradezco el favor de su compañía. Nos vemos pronto en una nueva emisión de Impacto Económico, pero antes, déjeme recordarle, como siempre, que nuestra dirección de correo electrónico está a su disposición para comentarios y sugerencias. impactoeconómico@telesurtv.net y también puede seguirnos en nuestras cuentas de X y estar en comunicación con nosotros. @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Me despido por ahora, pero nos vemos pronto en una nueva emisión de Impacto Económico. Hasta entonces.